¿Cómo están, querido grupo? Bueno, estamos estudiando de todo y ahora lo que tiene que ver con esta noche, hoy a la noche comienza el mes de Nisan. Vamos a leer el artículo de Radio Sefitón, muy interesante para entender la importancia de este mes, el mes de la Geulá, donde se viene la salida de Mitzrayim, ¿no? La salida de Egipto. Bueno, les leo. Hoy a la noche comienza el mes de Nisan. El sábado a la mañana, este Shabbat que viene, vamos a leer dos perashot. Vamos a leer la perashá de la semana, que sería Parashat Vaikra. O sea, vamos a comenzar el segundo Sefer de Torah. Me confundí. Vamos a comenzar el tercer Sefer Torah, ¿está bien? Que es libro de Vaikra. Y vamos a sacar otro segundo Sefer, otro segundo libro, donde vamos a leer Ajodesh Hace Lahem, Shabbat Ajodesh. ¿Por qué se sacan dos libros de Torah? En un libro de Torah vamos a leer la perashá de la semana. Pero por cuanto que empieza el mes de Nisan, o sea, comienza hoy a la noche el mes de Nisan, y este es el primer Shabbat, comenzando el mes de Nisan, se lee Ajodesh Hace Lahem. ¿Qué significa? Esto es un texto del libro de Shemot, de Éxodo, capítulo 12, que dice: este mes será para ustedes el primer mes de los meses del año. El primer mes de los meses del año, y por eso vamos a leer esto, porque va a empezar Nisan, y Nisan es el primer mes de los meses del año. Vamos a leer el texto de la Torá que habla al respecto. Pero surge la pregunta, ¿no? ¿Cómo el primer mes del año? El primer mes del año tendría que ser cuando comienza el año, en Rosh Hashanah, ¿no? Sin embargo, hay diferencia en cuándo contamos los años y cuándo contamos los meses. Eso vamos a dar una interpretación muy interesante. En el calendario hebreo hay 12 meses, o 13 cuando es un año bisiesto. Este año, 5780, no cayó Adar Aleph y Adar Bet, hubo 12 meses. El mes de Nisan es el primero de los meses del año. Aunque en el calendario hebreo el año comienza en el séptimo mes, que es el mes de Tishrei, ¿está bien? Pero nuevamente, el primer mes de los meses, un concepto que no existe en el calendario gregoriano, es Nisan. O sea, en el calendario gregoriano, que no tiene nada que ver con judaísmo, existe, bueno, empieza el año, empieza el mes, empieza el año y ahí es el primer mes, enero, ¿no? Empieza el año y empieza en enero. No, acá en el judaísmo tenemos cuándo empiezan los años, ¿está bien? Pero también tenemos cuándo se empieza a contar los meses. Es extraño, ¿no? ¿Por qué Nisan es el primer mes? Nisan, en el hemisferio norte, marca el comienzo de la primavera. O sea, estamos comenzando aquí en Israel la primavera. Y así en realidad lo llama la Torá. La Torá le pone otro, la Torá lo llama, ahora vamos a ver que la palabra Nisan no es una palabra de la Torá. La Torá lo llama Jodesh Aviv, el mes de la primavera. El mes de la primavera. El nombre Nisan viene de Nitzan, que en hebreo significa florecer, ya que en este mes comienzan los árboles a producir sus hojas verdes y sus flores. Y es por esta razón que durante el mes de Nisan decimos una bendición especial aquí en Israel que se llama Birkat Ilanot. Vamos a estudiarla después, esa verajá, Besrat Hashem. Mandamos varias clases, pero este año todavía no lo vimos. Hay una bendición que se hace con árboles frutales que ya están en flor, Cuando vemos los árboles frutales, se dice una verajá. Bueno, vamos a hablar de la salida de Egipto y la salida de Babilonia, y ahora van a entender por qué el nombre de los meses. O por qué se empieza a contar los meses. Vamos a ver. Salida de Egipto. De acuerdo a nuestros sabios, la razón principal por la cual Nisan fue asignado como el primer mes del año es que para que cada vez que contemos los meses, recordemos, o sea, ¿por qué dijo? Bueno, que sea el primer mes del año, Rosh Hashanah. No, el primer mes del año va a ser Nisan. ¿Por qué? Porque queremos que cada vez que contemos los meses, recordemos el gran milagro de nuestra redención. O sea, al recordar, ¿está bien? Este es el primer mes. ¿El primer mes de qué? ¿Cómo el primer mes de qué? El primer mes que salimos de Egipto. El primer mes que Dios ayer nos salvó.
Eso es lo que tenemos que recordar. El tercer fue asignado como el primer mes del año para que cada vez que contemos los meses recordemos el gran milagro de nuestra redención. Así, cuando mencionamos, por ejemplo, el tercer mes del año, recordemos que es el tercer mes contando desde el mes de nuestra redención. O sea que cada vez que digamos el mes 1, mes 4, mes 5, mes 8, es el mes número tal. ¿Desde qué? Desde la redención. Algo parecido, aunque en sentido contrario, ocurre con los días de la semana. A ver cómo es. Los días de la semana en hebreo, como en portugués, se cuentan con los ordinales. ¿Cómo contamos el primer día? Domingo, ¿cómo se dice en hebreo? Yom Rishon, primer día, por domingo. Segundo día, Yom Sheni, por lunes, etc. Y cada vez que contamos los días, lo hacemos en referencia al Shabbat. Cuando decimos en hebreo lunes, en hebreo, contando en hebreo rabínico, Sheni be Shabbat. O sea, fíjense cómo se dice. Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shlishi. Yom Rishon, primero, ¿de qué? Sheni, ¿de qué? Segundo, ¿de qué? Entonces dice, por ejemplo, se dice Sheni le Shabbat. Segundo, después de Shabbat. O sea, vino Shabbat y ahora viene el 1, el 2, el 3. O sea que los días tienen un número, pero asociándolo a Shabbat. Asociándolo al día de Shabbat. En hebreo, rabínico, por ejemplo, se dice Sheni be Shabbat. Estamos declarando, hoy es el segundo día, contando hacia el Shabbat. También puede ser, yo dije segundo del Shabbat que pasó. Puede ser segundo contando al Shabbat, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y llega el Shabbat, que es el 7. ¿Me explico bien? Entonces, o sea, si digo, hoy es el primero, hoy es el segundo, hoy es el tercero, estoy yendo a una cuenta hasta que llegue al central. ¿Cuál es el central? El Shabbat. Así, cada vez que mencionamos un día de la semana, recordamos el Shabbat. Entonces, cuando yo esté 1, 2, 3, 4, 5, yo sé que el Shabbat va a ser el 7. Entonces, yo sé que me estoy acercando al Shabbat. Ok, está bien, muy bien. Pero, aunque hoy en día en hebreo seguimos contando los días de la semana con números, o sea, como decimos Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shlishi, día 1, día 2, día 3, sino ya no contamos los meses en hebreo, muchas gracias, no contamos los meses en hebreo no decimos mes 1, mes 2, mes 3. O sea, la pregunta es, ¿por qué los jajamim le pusieron nombre a los meses? ¿Por qué no mantuvieron como los días? En los días decíamos día 1, día 2, día 3. Entonces podés decir mes 1, mes 2, mes 3. ¿Por qué quisieron ponerle nombre a los meses? Y van a ver que los nombres no son de la Torá, porque los nombres son en arameo. Ahí va la explicación interesantísima. Pero aunque hoy en día en hebreo seguimos contando los días de la semana con números ordinales, ya no contamos los meses hebreos con sus nombres ordinales, sino que los llamamos con otros nombres, Nisan, Iyar, Tishre, etc. ¿Por qué? Estos nombres ni siquiera son hebreos, son en realidad los nombres de los meses babilonios y persas, tal como figuran en Megilat Esther. Y ahí viene la respuesta súper interesante. Título: La salida de Babilonia. La inquietante pregunta es, ¿por qué los judíos abandonamos los nombres bíblicos de los meses y adoptamos los nombres no judíos de los meses de Babilonia? La verdad que era mucho más lindo mantener los nombres bíblicos, como la Torá lo dice, ¿para qué pasar a los nombres de babilónicos? Rambán, en Shemot, Éxodo, capítulo 12, Pasuk 2, explica que esto tiene que ver con una profecía de Irmiau. Vamos a ver la profecía de Jeremías. Irmiau tuvo la difícil tarea de anunciar al pueblo de Israel que si persistía en el abandono de la Torá, el Bet Hamikdash y Jerusalén serían destruidos. Y que los sobrevivientes serían llevados como cautivos a Babilonia. Pero también consoló al pueblo anunciando que Hashem milagrosamente los traería de regreso desde Babilonia hasta la tierra de Israel. Este gran milagro ocurrió 70 años luego de la destrucción del Bet Hamikdash, cuando el emperador persa, Ciro, o como lo llamamos nosotros, Koresh, anunció que Hashem se reveló a él y le ordenó reconstruir el Bet Hamikdash en Jerusalén. Ciro invitó a todos los judíos que quisieran regresar a Israel a hacerlo bajo su protección. Irmiau había profetizado la destrucción, había dicho que se iba a destruir y también el exilio de Israel. En el capítulo 16
del Pasuk 9 al 13, dijo, y profetiza, y también el regreso del pueblo judío a su tierra, en el capítulo 16, 14, 15. Fíjate, en el mismo capítulo dijo, va a venir la destrucción, pero al final vamos a volver. Vino el problema, pero ya vino también la solución. Y dijo que cuando Hashem hiciera regresar al pueblo judío de la tierra de Babilonia hacia la tierra de Israel, ya no se dirá solamente que Hashem sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino que también se dirá que Hashem milagrosamente trajo de regreso a los hijos de Israel, de regreso a su tierra, desde la tierra del norte de Babel y desde todos los países donde los había exiliado. O sea, Irmiau está diciendo que se iba a recordar esto de volver de Babel a Israel como un gran milagro. Así como recordamos el milagro que salimos de Egipto, también va a ser recordado el milagro que Hashem nos sacó de Babel. Ahora, muy interesante. ¿Cómo? ¿De qué manera recordás ese gran milagro que Hashem nos sacó de Babel? ¿Entendí? ¿Cómo recordás ese gran milagro que Dios nos sacó de Mitzrayim? Y lo decimos en todo el tiempo, en las tefilotes, los rezos, la salida de Mitzrayim, lo recordamos siempre. Es más, recordamos la salida de Mitzrayim también con los meses, ¿no? La salida de Mitzrayim con los meses, como decimos, el primer mes de los meses, ¿cuál es? El mes de la salida de Egipto. El segundo, el tercer mes, o sea, los números de los meses tienen que ver con la salida de Egipto. Perfecto. Pero ¿cómo recordar esto también con respecto a la salida de Babel? Que también Dios nos hizo volver a Israel. Y aquí la respuesta genial de Ramban Nachmanides. Él dice así. Ya no se dirá solamente que Hashem sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino que se dirá que Hashem milagrosamente trajo de regreso a los hijos de Israel desde la tierra de Babel. Si bien esto no quiere decir que el recuerdo de la redención de Babilonia vaya a reemplazar el recuerdo de la redención del cautiverio de Egipto, para no olvidar el increíble milagro de la salida de Babel y el regreso a Jerusalén, está bien, o sea, no va a reemplazar el gran milagro que Dios nos sacó de Egipto, pero para no olvidar el increíble milagro de la salida de Babel y el regreso a Jerusalén, llamamos a los meses hebreos con los nombres de los meses babilonios. Así, cada vez que mencionamos el nombre de uno de los meses de nuestro calendario, recordamos nuestro exilio en Babel. O sea, ¿por qué recordarlo, el nombre de los meses persas y babilonios? Porque al recordarlo con este nombre, está recordando también el gran milagro que Hashem hizo con nosotros de sacarnos de Babel. Interesantísimo. O sea, tengo la manera de recordar que Hashem nos sacó de Mitzrayim y también tengo la manera de recordar que Hashem nos sacó de Babel. Como que la primera redención fue de Egipto, la segunda redención fue desde Babel. La primera redención la marco con los números de los meses. Empiezo contando el mes primero. ¿Por qué? ¿Por qué el mes primero? Porque quiero hablar el mes primero desde que Dios nos sacó de Mitzrayim. Ahora vamos a agregar algo más. Si bien, así cada vez que mencionamos el nombre de uno de los meses de nuestro calendario, recordamos nuestro exilio en Babel y nuestra milagrosa, quiero ver si no me reemplacé, si no me olvidé algo. Un segundito. Y al regreso llamamos a los meses hebreos con los nombres de los meses. Bien. Así cada vez que mencionamos el nombre de los meses de nuestro calendario, recordamos nuestro exilio en Babel y nuestra milagrosa redención de ese segundo cautiverio. Así, vamos, presten atención. Según esto que estamos diciendo acá, vamos a poder recordar el gran milagro de dos maneras. Presta atención. La pregunta es esta. Contamos los años desde Rosh Hashanah. Muy bien. ¿Por qué el primer mes no lo contás en el primer mes desde Rosh Hashanah? No, porque quiero recordar la gran salida de Egipto. Bueno, ¿cuál es la diferencia en contar años y en contar meses? ¿O por qué dos conteos? Acá viene algo más que agregar. Quiero agregar a esto que dijo el Rabbi Yosef Bitton ahora. Aparentemente, los años lo contaríamos desde la creación del mundo. O sea, los años tienen que ver con toda la humanidad entera. 5.780 habla de la creación del mundo, no habla de Am Israel. Por eso ahí contamos los años. Pero cuando contamos los meses, es desde que nace el pueblo de Israel. Ahí está la respuesta. ¿Y cuándo nace el pueblo de Israel? El pueblo de Israel nace con la salida de Egipto al recibir la Torá en Sinai. El pueblo de Israel no nace desde 5.780. Por eso tenemos el conteo de los años y el conteo de los meses. El conteo de los años marca para toda la humanidad. El conteo de los meses es desde que nace el pueblo de Israel. El conteo de los meses me viene a recordar el gran milagro que Dios nos sacó de Mitzrayim. ¿Y por qué pusieron nombre a los meses? Nombres babilónicos o nombres persas, para también recordar
en gran milagro que Dios nos sacó de Babel. No viene a reemplazar uno a otro, se mantienen los dos, pero también viene a agregar. Y esta es la respuesta fantástica de Ramban. Muy bien, entonces hoy 5.780, hoy a la noche, miércoles a la noche, tenemos Rosh Hodesh Nisan, es un día de Rosh Hodesh y por lo tanto en Shabbat, también Shabbat Hodesh, vamos a sacar 2 libros de Torah, vamos a leer la Perashá y también vamos a marcar que empieza el mes de la redención, Besat Hashem, que con este mes de la redención y con todo este ayuno que se hizo en todo el mundo, como un pedido de tefilá mundial, se vaya este coronavirus y volvamos todos a la tranquilidad. Bueno, por lo menos estamos estudiando Torah, que eso es lo más importante. Entonces, saludos a todo el grupo. Bueno, de nuevo, después si quieren que les mande los textos, les mando siempre el número de WhatsApp, más 972-50773-5556.